Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto poder participar nuevamente en los programas para Kimpech. Mi nombre es Roberto Ruiz. El tema de hoy es cómo eficientar los sistemas de arco recto. Eh, es importante mencionar que yo soy académico de la UNAM Campus León, Guanajuato. Están cordialmente invitados cuando quieran venir por estos rumbos del Bajío. Para mí es importante iniciar hablándoles de una parte filosófica con la que yo siempre he creído que debemos de mirar a nuestros pacientes desde un punto de vista que cada persona es diferente, cada persona tiene características muy particulares y que debemos de trabajar con ellos de acuerdo a sus necesidades y a las particularidades de cada individuo. Y José Ortega Gasset decía en el siglo pasado que cada individuo tiene una diferente serie de perspectivas y que la suma de las perspectivas de cada individuo van a conformar la circunstancia del mismo. Y entonces él tenía una frase muy famosa que decía: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la defiendo a ella, es como si no me quisiera o no me defendiera a mí mismo. Entonces creo que desde ese punto de vista, y cuando lo pasamos a la parte del fenómeno fisiológico descrito por Cannon desde 1932, que lo describió como el fenómeno a través del cual la vida desarrolla mecanismos regulatorios tratando de establecer estados de normalidad o equilibrio. Entonces, si pasamos la parte filosófica a la fisiológica, como individuos debemos de tener un equilibrio en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces creo que es algo que nosotros como clínicos podemos buscar en cada uno de los pacientes que atendemos, cómo devolver función, cómo devolver estética y que los componentes del sistema masticatorio trabajen de manera equilibrada. Esa es una parte importante que los ortodoncistas debemos realizar. Y es entonces, desde los tiempos de Andrews, del doctor Larry Andrews, yo creo que fueron el inicio de una nueva en lo que es el desarrollo del aparato del arco recto. Y es importante mencionar porque para el doctor Andrews, cuando él desarrolló el sistema de arco recto, él mismo sabía que estas prescripciones que tienen o que aparecen en la parte inferior no eran incluso correctas para la misma muestra de donde obtuvo estos valores. De tal manera que en un principio el doctor Andrews proponía que incluso debería haber prescripciones para pacientes dolicofaciales, para pacientes mesofaciales y para pacientes braquifaciales. Sin embargo, en aquellos años fue difícil que el gremio aceptara toda esta propuesta diferente y tan revolucionaria. Y para nosotros hoy en día es muy cómodo saber que utilizamos con aparatos que tienen ya una prescripción determinada. Sin embargo, bueno, vamos a ir viendo qué tengo que hacer, qué debo de saber si yo necesito eficientar el aparato de arco recto con el que yo trabajo. Y no importa cuál sea la técnica y no importa cuál sea la prescripción que yo empleo. Todas las personas tienen características diferentes y la superficie labial de los dientes va a jugar un papel importante en la modificación que tenga la prescripción del aparato que nosotros empleamos. Es decir, tanto el relieve como la inclinación de la superficie labial de los dientes juega un papel importante. Y como puede verse en estas imágenes, pues todos los dientes van a tener diferentes inclinaciones y también tienen un relieve diferente que va a dar por ende que cuando nosotros coloquemos los brackets sobre estas superficies, bueno, pues vamos a tener brackets que se van a ajustar o adaptar a dichas inclinaciones y relieves. Esta es una imagen que algunas me pude tomar con el doctor Larry Andrews y su hijo a la izquierda. El doctor Andrews propuso que para obtener las prescripciones y sobre todo para las prescripciones de tercer orden, él trazaba el eje longitudinal del diente o FA o el Facial Axis of Clinical Crown, así lo determinó el doctor Andrews, y después localizaba el punto medio de este eje facial
que representaba pues la mitad de la altura de la corona clínica, no la anatómica, la corona clínica, para posteriormente utilizar a través de un transportador eh, una tangente a este punto, es decir, para poder medir la inclinación de la superficie labial y obtener la prescripción de torque, él tenía que evaluar un punto en el espacio de la superficie del diente, es decir, colocaba tangencialmente, medía esto. Nosotros en algún momento en la universidad hicimos una propuesta a través de un aparato que con un láser podíamos medir y observar cómo, en este caso, como es la angulación, cómo se podía medir a través de una medida láser y a través del torque, que es la parte importante en este caso para mí, era cómo podíamos medir la prescripción de torque a través de un láser. Nosotros proponíamos utilizar una base bracket con una superficie paralela a la misma, es decir, que fuera una base estándar, la cual adoptara la inclinación que tiene la superficie labial del diente, y con esto lo que nosotros podíamos medir de manera tridimensional, no solamente en este plano, sino también en un plano o vista oclusal, podíamos medir la inclinación que tenía la superficie labial del diente. Y esto resultó ser muy interesante porque podíamos evaluar cuál sería la prescripción de ese diente tomando en cuenta una superficie, no un punto en el espacio. Entonces, incluso aquí en un mismo modelo, medimos mediante el método de circunstancia eh, cómo se ve el torque para el mismo diente y a través del método descrito por el doctor Andrews. Y la diferencia importante que nosotros hemos encontrado es que el método descrito por Andrews no fue muy exacto. En realidad había una gran variabilidad. Es más exacto cuando medimos una superficie que un punto. Entonces, sin embargo, no significa que haya sido malo. eh, Eran los recursos que existían en ese momento. Y de aquí viene la pregunta. Hoy en día contamos con diferentes prescripciones que están disponibles para todos los clínicos, prescripciones que, o técnicas yo diría también, o filosofías de tratamiento, pero donde cada una de ellas va a tener una información diferente, es decir, una prescripción. Y la pregunta es, ¿cuál usamos? ¿Cuál es la que usan ustedes, doctores? Sin duda, yo creo que de las prescripciones o de los sistemas que hoy en día más se emplean son el de Roth, el de MBT y Damon, por decir así, en las diferentes modalidades de sistemas de autoligado que tienen las diferentes compañías. Y algunos que se ajustan a la prescripción de Roth, a la MBT. Sin embargo, la gama es alta para y la oferta para todos los clínicos, que la pregunta es ¿cuál es la más conveniente? Finalmente, yo creo que para cualquier ortodoncista o cualquier persona que haga ortodoncia, lo importante es conocer adecuadamente la mecánica de la filosofía con la que gusta trabajar. Más allá del bracket como tal, conocer cuáles son los conceptos filosóficos de cada una de las técnicas y cómo está descrita la técnica para aplicarse en las situaciones clínicas. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ir explorando qué desventajas y ventajas tiene el sistema con el que trabajo y cómo lo puedo optimizar para mejorar pues el desempeño que tiene en cada situación clínica. Entonces, si yo muestro, ustedes pueden apreciar que tenemos un número diferente de prescripciones y todos los sistemas tienen una prescripción diferente tanto para el arco superior como para el arco inferior. ¿Cuál es el mejor? Habrá que pensar en que todas las personas tienen características diferentes y todas las personas y sujetos que paso aquí en estas imágenes porque pertenecen a un estudio que en alguna vez tomamos de sujetos con características de normoclusión, todos tienen caras diferentes, patrones faciales diferentes y todos oclusiones clase 1, con buen alineamiento, sin apiñamiento, pero con características muy diferentes. Entonces lo que tengo que empezar a mirar yo es qué hace diferente a mi paciente de los demás,
qué es lo que yo necesito y qué es lo que quiere también, por supuesto, el paciente cuando va a iniciar el tratamiento. ¿Cuál es la solicitud que él hace? ¿Por qué viene con nosotros? ¿Qué es lo que yo observo? ¿Y qué es lo que debemos de hacer como parte del diagnóstico que nosotros establecemos? Algo que es muy importante para nosotros es que yo me puedo equivocar a veces en el plan del tratamiento. Donde yo no me debo de equivocar jamás es en el diagnóstico. Un buen diagnóstico me va a llevar a un buen punto de finalización. No importa cómo lo hiciera. Y si yo pudiera fallar en el tratamiento, si yo tengo un buen diagnóstico, tengo la opción de corregir y no al revés. Entonces, eh, ¿qué es la individualización? ¿Y por qué la parte del diagnóstico juega un papel importante? ¿Y cómo es que debemos de visualizar a los pacientes como entes diferentes? La individualización es el conjunto de características o elementos que va a diferenciar a una persona de los demás. Entonces, cuando nosotros observamos que las personas todas son diferentes y que tienen características diferentes, hoy en día nosotros miramos a los pacientes de afuera hacia adentro. Es decir, lo primero que yo observo es la cara de los pacientes. ¿Qué necesito y qué me dice la cara del paciente que debo o no debo de modificar? Hace algunos años atrás, pues lo que predominaba era la información cefalométrica. Hoy sigue siendo de vital importancia, pero nosotros evaluamos a los pacientes de afuera hacia adentro. Es de donde decidimos qué tenemos que hacer y cómo los podemos individualizar y cómo podemos ajustarnos a las necesidades y qué tiene que hacer el aparato para que trabaje como nosotros necesitamos, tomando en cuenta pues todos los elementos de diagnóstico. Entonces hay casos que nosotros como este podemos intentar resolverlos no haciendo extracciones, buscando que estos dientes se expandan ligeramente, tomando en cuenta las características faciales que tiene el paciente, buscando que tenga un buen equilibrio y algo importante aquí a evaluar es cómo cambia el perfil de tejidos blandos de los pacientes, cómo podemos mejorar esa proyección que tienen los labios y el balance de los labios con la eh, nariz y con la barba. Ahora, ¿qué es importante en un tratamiento de ortodoncia? En un tratamiento de ortodoncia, yo creo que de los aspectos que debemos de tomar muy en cuenta es poder alcanzar una oclusión funcional. Esto significa donde tengamos movimientos mandibulares sin ninguna interferencia, tanto en protrusiva como en lateralidad. Usualmente un caso que un paciente que buscamos tener oclusiones funcionales va a ir de la mano la estética y la estabilidad. Entonces son aspectos importantes que deben de tomarse en cuenta en un tratamiento de ortodoncia, pero sobre todo esto se va a alcanzar si nosotros proporcionamos a los dientes un adecuado sitio o una adecuada posición dentro del alveolo dental o dentro del hueso alveolar. Esto es una parte determinante para lograr parte del éxito. Y por supuesto que si seguimos todas las 6 llaves que alguna vez describió Andrews, pues vamos a alcanzar eh, resultados muy favorables. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder optimizar los recursos que tenemos? Para los fundamentos para el uso del aparato de ar correcto, de cómo los podemos optimizar, habrá que tomar algunos aspectos en cuenta y que serán aquellos que son referentes al paciente. ¿Qué características tiene el paciente? ¿Es un paciente clase 2, un paciente clase 1, clase 3? ¿Qué aparatología o aparatos utilizo? Me gusta trabajar con el sistema de Roth, un autoligado, con MBT, con Alexander, con el que ustedes quieran. Conozco el sistema, conozco la filosofía y la mecánica de la técnica que yo necesito. Y 3, pues el clínico. Todos tenemos una curva de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de los aspectos inherentes o referentes a los pacientes, habrá que tomar en cuenta que hoy vivimos en ciudades y en países ya multiculturales,
donde ha habido mezcla de diferentes grupos étnicos. Antes era mucho más marcada la diferencia entre grupos étnicos o raciales, como le decía, donde incluso desde el punto de vista de diagnóstico, muchos software de trazado cefalométrico hoy en día incluyen información referente a características de diferentes grupos étnicos para que puedan ser tomadas en cuenta en el análisis cefalométrico. Pero bueno, es importante mencionarlo porque los diferentes grupos étnicos tienen características eh, de fenotipo diferentes. Habrá que tomar también en cuenta las variaciones en las relaciones intermaxilares, tanto, como le digo, de los maxilares y de los dientes, las variaciones anatómicas también de estos mismos y la elasticidad de los tejidos de soporte serían algunos aspectos que voy a ir mencionando. Las variaciones en las relaciones intermaxilares en dos planos, en el sagital y en el vertical, tiene que ver esencialmente con el patrón facial que tengan los pacientes. Es decir, es de todo sabido que pacientes o sujetos que tienen patrones braquifaciales aceptan una mayor proinclinación de incisivos. La cara de los pacientes es más cuadrada. A diferencia de los pacientes dólico-faciales, que la cara de los pacientes es un poco más afilada, más alargada, y donde aceptan una menor proinclinación de incisivos. Desde la época del doctor Andrews, cuando él propuso el sistema de arco recto, incluso en la primera publicación que tiene el doctor Andrews en aquellos años, él ya hacía mención de que debería de haber brackets para pacientes dólico-faciales, porque la inclinación de los dientes es diferente. Entonces, aquí hay que tomar muy en cuenta estas características porque, pues, si tomamos en cuenta que el relieve de la superficie labial y la inclinación que tienen los dientes juega un papel importante en la variabilidad que pueda tener espacialmente la ranura del bracket una vez que es pegado en la superficie de estos dientes. También en este sentido, pues vamos a tener que las diferentes variaciones va a dar por resultado en estos dos planos del espacio que podamos tener dientes inclinados hacia adelante o hacia atrás y esto va a determinar qué debo de hacer porque hoy en día, y yo siempre he sido de la idea, que cuando un paciente tiene que ser tratado con procedimientos combinados de ortodoncia con cirugía, pues es la mejor alternativa y no todos los procedimientos de camuflaje o de compensación son adecuados para la mayoría de los pacientes. Entonces, creo que es tomar muy en cuenta las características que tiene un paciente y cuando tenemos sobre todo discrepancias en un plano sagital, como aquellos pacientes clase 3 o clase 2, donde quirúrgicamente debieran ser corregidos, es importante tomar en cuenta que estas características pues van a tomar una relevancia importante cuando coloquemos los aparatos. Por otro lado, también y referente al paciente, vamos a tomar en cuenta cuáles son nuestros límites biológicos. Si bien hoy los conceptos de reingeniería de hueso alveolar vienen cambiando y cómo podemos ayudar a que se forme hueso inducidos por el movimiento dental, seguimos teniendo límites biológicos muy establecidos que son nuestros huesos corticales y que dichos límites biológicos también van a marcar la pauta de hasta dónde podemos mover nuestros dientes y es una variable más que tenemos que tomar en cuenta con respecto a los pacientes. Por otro lado, también vamos a tener variables anatómicas. Hace unos minutos mencionaba que la convexidad o el relieve de la superficie labial va a dar por ende inclinaciones de dicha superficie. Es decir, vamos a tener que en algunos pacientes que son con maloclusiones clase 2, división 2, donde tenemos una marcada distribución del eje coronal con el eje radicular, pues va a hacer que la situación cuando nosotros posicionamos los brackets pueda variar entre un paciente que tiene dientes menos convexos que en aquellos casos donde los dientes son mucho más convexos, como se ven aquí en las imágenes. Esto significa que eh, una vez que nosotros situamos los aparatos, bueno, pues vamos a tener inclinaciones de la ranura
que van a tener un comportamiento clínico diferente. Y lo vemos en un plano tanto oclusal como en un plano sagital lo vimos. Y también Sacrison hablaba que la elasticidad de los tejidos de soporte juega un papel importante. Y cuando hablamos de aspectos de recidiva, sobre todo en aquellos casos donde hacemos extracciones, hay que tomar muy en cuenta estos aspectos porque por la memoria y la elasticidad, donde las fibras transeptales del ligamento periodontal juegan un papel importante en el cambio en la posición de los dientes, son aspectos que se tienen que tomar en cuenta para poder tener una estabilidad una vez que se retiran los aparatos. Con respecto a los aspectos inherentes o referentes a los aparatos, pues vamos a tener algunos aspectos como son las tolerancias en la ranura de los brackets, las tolerancias en la medida de los alambres, el biselado de los arcos, las irregularidades en el acabado de los brackets, los cambios dimensionales de los alambres y las deficiencias mecánicas del aparato del arco recto. Ahora, bien, ¿qué son esto? Las tolerancias en las ranuras de los brackets significa que los brackets que nosotros compramos, ya sea la marca que ustedes quieran, eh, la técnica que ustedes decidan, si yo compro un bracket que tiene una ranura 18 o que tiene una ranura 22, en realidad ese bracket no es 18 ni es 22. Tiene una tolerancia hacia arriba, es decir, un bracket 18 usualmente 0,19, 80 y los brackets 22 son usualmente 0,22, 85, los de autoligado son 0,23, 30, es decir, hay una tolerancia que dan las compañías, es decir, las dimensiones reales, dicho en otras palabras, pues no es ni 18 ni 22. Y es parte de un secreto comercial que tienen todas las casas comerciales. Sin embargo, eso afecta porque va a haber mayor libertad de movimiento del alambre y menor expresión de los movimientos de tercer orden. Pero también Hickson, ya es un autor que ya hace muchos años estudió, y decía que no solo los brackets tenían tolerancias hacia arriba, también los alambres tienen tolerancias. Es decir, un alambre que es 17 por 25 usualmente es un alambre 0,1680 por 0,25. Los alambres tienen tolerancias a la baja. Esto va a ser y da por resultado que cuando se suman las tolerancias de los arcos y las tolerancias de las ranuras, pues entonces aumentan los ángulos de deflexión, que es la libertad en grados que tiene un alambre dentro de la ranura de un bracket. Esto hace que pues estas dimensiones reales cambien y el resultado de insertar alambres que tienen tolerancias a la baja y ranuras que tienen tolerancias a la alta, pues va a hacer que el control sea menos correcto. Sin embargo, también tenemos otro aspecto importante. Todos los alambres tienen un biselado. Biselado en las aristas del alambre. La primera vez que yo tuve la oportunidad de leer esto, yo no lo podía creer por porque decía, bueno, ¿cómo van a lijar estas aristas de los alambres y hacerlos que queden redondeados? Evidentemente, como se ve en la imagen, un alambre que tiene las aristas redondeadas contra un alambre que tiene los ángulos bien formados, pues va a tener una menor superficie de contacto cuando el alambre rota. ¿Cómo se consigue esto? Porque los alambres en su manufactura se producen de la siguiente forma. De las industrias metalúrgicas, cuando llegan a las fábricas de ortodoncia, los alambres vienen en una corte seccional redondo y es por compresión que los alambres redondos se vuelven rectangulares o cuadrados, es decir, es un alambre que va a sufrir una presión en sentido vertical y lateral para que se vuelva de corte seccional rectangular y esa es la razón por que los alambres tienen biselado en los arcos. Este biselado en los arcos da por resultado que tengamos una mayor libertad de movimiento o una menor superficie de contacto cuando colocamos alambres rectangulares. Esto implica que pues tengamos
ángulos de deflexión pues mucho más amplios, es decir, que un alambre rectangular pudiera rotar dentro de la ranura de un bracket aproximadamente 7 grados por cada milésima de pulgada de diferencia. Entonces, pues esto lo hemos hecho. Este fue un estudio que pudimos hacer en la UNAM hace ya algunos años, donde evaluamos algunos brackets de, de autoligado. Y la parte interesante es que pues todos los brackets de autoligado tienen tolerancias a la alta. En aquellos años solo el Innovation fue el que tuvo una menor tolerancia, pero el resto de los brackets que evaluamos todos eran 0.2332, 0.2333, 0.2341 y 45. Entonces, esto es importante. También nos dimos a la tarea de medir algunas irregularidades en el acabado de los brackets, porque son aspectos que a veces no son tomados en cuenta. Y creo que de aquí es muy importante tomar en cuenta las características del bracket que nosotros utilizamos, porque estas irregularidades dentro de la ranura también son una variable más que puede afectar la expresión de los movimientos de tercer orden. Aquí se puede ver en una imagen que colocamos dentro del microscopio de proyección de perfiles, donde se ve un alambre 19 por 25 dentro de la ranura de un bracket de Roth. Entonces aquí se puede ver la cantidad de rotación que puede tener un alambre 19 por 25. Hay que tomar en cuenta que este bracket es 0.22, es la cantidad. Ahora, por otro lado, un aspecto importante a tomar en cuenta son los cambios dimensionales que tienen los alambres. Los cambios dimensionales que tienen los alambres, cuando son conformados, hay que tomar en cuenta que los alambres en su condición natural, cuando llegan a la compañía de ortodoncia, todos vienen rectos. Y hoy en día todos podemos comprar arcos prefabricados y también alambres que vienen en barra y que nosotros conformamos para tener el arco que empleamos con nuestros pacientes. Todos van a sufrir un cambio dimensional porque un alambre de corte seccional rectangular, una vez que lo conformamos en su porción anterior, va a cambiar de corte seccional rectangular a corte seccional trapezoidal, donde pues vamos a tener diferencias entre las dimensiones en sentido vertical hacia palatino y hacia vestibular del alambre. Y nosotros nos dimos a la tarea de medirlos con un micrómetro, la porción lingual o palatina y la porción vestibular del alambre en el segmento anterior, tanto de arcos prefabricados como de arcos ya que nosotros conformábamos. Las variaciones fueron distintas, pero hay una mayor regularidad en los arcos que son prefabricados. Y por supuesto que hay variación de la porción vestibular a la palatina. Y esto puede ser porque cuando nosotros conformamos un alambre, va a haber un engrosamiento del mismo en la porción palatina y un adelgazamiento en la región vestibular. Esto hace que en la región palatina se formen crestas y valles. Estas crestas pudieran hacer que cuando nosotros insertamos el alambre haga mejor contacto con las superficies del bracket. O bien cuando insertemos el alambre sea un valle, haya menos contacto y haya mayor libertad de movimiento. Esa puede ser una de las razones por las que clínicamente, y yo creo que a muchos nos ha sucedido, que cuando insertamos un alambre, resulta que en un diente contiguo, en un central y en el otro, en uno entra más libre y otro entra más forzado. Esta es una variable más que afecta los ángulos de desviación y los resultados que tuvimos de este estudio fue que los cambios son estadísticamente significativos y que se presentó una mayor deformación de los arcos conformados que en los prefabricados. Es decir, hoy en día es mejor trabajar con alambres ya prefabricados, aparte que es mucho más cómodo. Y por otro lado, que no existe una constante en la deformación que sufren los alambres, es decir, no es algo que podamos prever. Y por otro lado, también dentro de las conclusiones, que los cambios dimensionales pueden afectar los ángulos de deflexión, que son la cantidad
de grados que rota un alambre. Entonces, pues en resumen, cuando nosotros hablamos de las deficiencias mecánicas, nosotros aplicamos la fuerza en un sistema de arco recto distantes del centro de resistencia. Entonces también es una deficiencia mecánica porque estamos trabajando generando momentos de fuerza. Entonces, y esa fuerza disminuye por el corte seccional de los alambres, por el módulo elástico y la deflexión que presentan los alambres, y eso hace que el sistema no sea completamente preciso. Y con respecto al clínico, pues algo que es muy importante es que pues todos nos podemos equivocar en colocar los brackets, a todos nos sucede y habrá que trabajar con métodos más precisos en la colocación de los aparatos. Hoy en día, si se puede utilizar sistemas de cementado indirecto, ha demostrado que a lo largo del tiempo favorece a que existan menos errores. Y yo les digo porque a través de los años uno desarrolla una curva de aprendizaje y la verdad es que cada vez los brackets uno los va posicionando mejor. Pero también con los años empieza a perder una habilidad, empieza a perder vista. Entonces necesitamos de hacernos de recursos que permitan hacer más predecible lo que hacemos. Segundo, un diagnóstico inadecuado. Bueno, eso sí, es algo que tenemos que estar muy, muy ciertos que un diagnóstico inadecuado es un camino equivocado para lo que quisiéramos hacer. Dos, la planificación del tratamiento. Hace unos minutos decía que yo me puedo equivocar en mi planificación, pero no en mi diagnóstico. Y por último, la capacidad de apreciación. Con frecuencia, a pesar de que somos muy buenos con nuestra capacidad de apreciación, yo siempre he dicho que los dentistas, los ortodoncistas, tenemos una capacidad de percepción espacial muy buena, pero esa capacidad de percepción espacial o esa capacidad de apreciación puede cambiar con el tiempo. Entonces yo tengo que tomar métodos que me permitan no depender de mi capacidad de apreciación. Tengo que buscar métodos que hagan más predecible lo que hago en el día a día. Entonces son situaciones que hacen que si yo trabajo con un cementado indirecto, me voy a equivocar menos. Y eso va a hacer que sea más predecible lo que yo voy a hacer en cuanto a los tratamientos. Y regresando a la información que tienen los brackets, porque una parte importante, y es algo que con frecuencia se oferta de todos los sistemas preajustados. En resumen, muchos de los sistemas siempre les van a decir que el bracket trabaja por ustedes, doctores. En realidad, cuando nosotros hablamos de sistemas preajustados o sistemas que tienen una determinada información, habrá que tomar en cuenta que los brackets los utilizamos y la cajita que compramos de brackets debería decir brackets unisex, es decir, se los ponemos a hombres y a mujeres, o sea, sirven para ambos. Si lo quisiéramos ver un poco más científico, deberían decir brackets o aparatos de valores promedio. Esto significa que estamos trabajando con un valor promedio, porque así es como fueron obtenidos, y que no necesariamente se van a ajustar a todos los pacientes. Aunque nos digan que el bracket trabaja muy bien por nosotros, es algo que nosotros tenemos que aprender a optimizar. Entonces, cuando nosotros queremos que se expresen los movimientos de tercer orden, habrá que tomar en cuenta, por un lado, el diámetro o el calibre del alambre con el que yo trabajo, que este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, porque yo tengo que saber la libertad de movimiento que tiene mi alambre dentro de la ranura. Dos, tengo que saber espacialmente cómo están dispuestas las ranuras de los brackets, y eso se hace simplemente observando. Yo tengo que ver de lado cómo se encuentra dispuesta la ranura del bracket, porque en esta imagen, cuando yo pongo esta animación, yo veo aquí la ranura de un bracket inclinada. Si yo pongo un alambre recto y lo forzo, seguramente voy a generar un movimiento de tercer orden. La pregunta, ¿lo necesita ese paciente o no? Habrá que evaluar entonces cuál es el calibre de arco con el que yo trabajo, si yo trabajo en una ranura 18 o en 22,
Hoy en día tenemos menos problemas de esta expresión en las ranuras 22, tenemos mucha mayor libertad de movimiento, tomando en cuenta que los arcos de finalización en los sistemas 0.22 usualmente son 19 por 25, a diferencia de los sistemas con ranuras 18, que usualmente se termina con alambres 17 por 25. Entonces creo yo que es muy conveniente tomar estos aspectos en cuenta. Entonces, ya para ir finalizando, pues existen diferentes conceptos que tenemos que tomar muy en cuenta cuando vamos a expresar movimientos de tercer orden. eh, y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesitan mis pacientes? ¿Qué tengo que hacer? Yo les diría, no importa el sistema con el que trabajen, no hay buenos ni malos brackets. Hay brackets que a lo mejor tienen características, un mejor sistema de elaboración, mejores controles en la dimensión de las ranuras, algunos brackets que son de sistemas de autoligado que van a permitir pues trabajar más fácil, donde el paciente no tenga que utilizar ningún alambre como método de sujeción del alambre dentro del bracket. Eh, no importa el bracket con el que trabajen, lo importante es saber qué ventajas y desventajas tendría frente a las necesidades del paciente para poder determinar cuál voy a utilizar, cualquiera que se emplee. Quiero terminar agradeciendo a todos ustedes por su amable escucha. Dejo mi correo de contacto y ha sido un placer nuevamente estar con todos ustedes. Hasta pronto.